Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora Anaí Solís. Día 180, Antiguo Testamento, libro Segunda de Reyes, capítulo 23. Renovación del pacto. Entonces el rey mandó a convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas y, en fin, de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor. En presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Luego el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal y a Acera y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en el campo de Cedrón, a las afueras de Jerusalén, y llevaran las cenizas a Betel. También destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en la ciudad de Judá como en Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al zodiaco y a todos los astros del cielo. El rey sacó del templo del Señor la imagen para el culto a Acera y la llevó al arroyo de Cedrón, en las afueras de Jerusalén. Allí la quemó hasta convertirla en cenizas, las cuales echó en la fosa común. Además, derrumbó en el templo del Señor los cuatros dedicados a la prostitución sagrada, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Acera. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y desde Gebá hasta Berseba eliminó los santuarios paganos donde ellos habían quemado incienso. También derribó los altares paganos junto a la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que está ubicada a la izquierda de la entrada a la ciudad. Aunque los sacerdotes que habían servido en los altares paganos no podían ministrar en el altar del Señor en Jerusalén, participaban de las comidas sagradas junto con los otros sacerdotes. El rey eliminó el santuario llamado Tofet, que estaba en el valle de Ben-Hinnom, para que nadie sacrificara en el fuego a su hijo o hija en honor a Moloc. Se llevó los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol y que se habían puesto a la entrada al templo del Señor, junto a la habitación de Natán Melec, el eunuco encargado del recinto. Josías también quemó los carros consagrados al sol. Además, el rey derribó los altares que los reyes de Judá habían erigido en la azotea de la sala de Acaz y los que Manasés había erigido en los dos atrios del templo del Señor. Los hizo pedazo y echó los escombros en el arroyo de Cedrón. Eliminó los altares paganos que habían al este de Jerusalén, al lado sur de la colina de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, habían construido para Astarte, la despreciable diosa de los sidonios, para Quemos, el detestable dios
de los moabitas y para Moloc, el abominable dios de los amonitas. Josías hizo pedazos las piedras sagradas y las imágenes de la diosa Acera, y llenó con huesos humanos los lugares donde se habían erigido. Derribó también el altar de Betel y el santuario pagano construido por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Además, quemó el santuario pagano hasta convertirlo en cenizas y le prendió fuego a la imagen de Acera. De regreso, al ver los sepulcros que había en la colina, Josías mandó a que recogieran los huesos y los quemaran en el altar para profanarlos, cumpliendo así la palabra del Señor que el hombre de Dios había comunicado cuando anunció estas cosas. Luego el rey preguntó: ¿de quién es ese monumento que veo allá? Y los habitantes de la ciudad le contestaron: en el sepulcro del hombre de Dios que vino desde Judá y que pronunció contra él el altar de Betel, lo que su majestad acaba de hacer. Déjenlo pues, replicó el rey, que nadie mueva sus huesos. Fue así como se conservaron sus huesos junto con el profeta que había venido de Samaria. Tal como lo hizo en Betel, Josías eliminó todos los santuarios paganos que los reyes de Israel habían construido en las ciudades de Samaria, con los que provocaron la ira del Señor. Finalmente mató sobre los altares a todos los sacerdotes de aquellos santuarios y encima de ellos quemó huesos humanos. Entonces regresó a Jerusalén. Después el rey dio esta orden al pueblo: celebren la Pascua del Señor, su Dios, según está escrito en este libro del pacto, desde la época de los jueces que gobernaron a Israel hasta la de los reyes de Israel y de Judá. No se había celebrado una Pascua semejante, pero en el año 18 del reinado del rey Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor del Señor. Además, Josías expulsó a los adivinos y a los hechiceros y eliminó toda clase de ídolo y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley escrita en el libro en el sacerdote. Hilquías encontró en el templo del Señor, ni antes ni después de Josías, hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con todo el alma y con toda su fuerza, siguiendo en toda la ley de Moisés. A pesar de eso, el Señor no apagó el gran fuego de su ira, que ardía contra Judá por todas las afrentas con que Manasés lo había provocado. Por lo tanto, el Señor declaró: voy a apartar de mi presencia a Judá, como lo hice con Israel. Repudiaré a Jerusalén, la ciudad que escogí, y a este templo del cual dije: ese será el lugar donde yo habite. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo el faraón Necao, rey de Egipto, fue a encontrarse con el rey de Asiria, camino al río de Éufrates. El rey Josías le salió al paso, pero Necao le hizo frente en Megiddo y lo mató. Los oficiales de Josías llevaron su cadáver en un carro desde Megiddo hasta Jerusalén y lo sepultaron en su tumba. Entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, lo ungió y lo proclamó rey en lugar de su padre. Joacás, rey de Judá. Joacás tenía 23 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén. 3 meses su madre era Hamutal, hija de Jeremías, oriunda de Libná. Joacás hizo lo que ofende al Señor, tal como lo había hecho sus antepasados.
Para impedir que Joacás reinara en Jerusalén, el faraón Necao lo encarceló en Riblá y al territorio de Hamat, y además impuso sobre Judá un tributo de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Luego hizo rey a Eliaquín, hijo de Joasías, en lugar de su padre, y le dio el nombre de Joacín. En cuanto Joacás lo llevó a Egipto, donde murió, Joacín le pagó al faraón Necao la plata y el oro que exigió, pero tuvo que establecer un impuesto sobre el país. Reclamó que cada persona, según su tasación, la plata y el oro que se le debía entregar al faraón Necao. Joacín, rey de Judá. Joacín tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén. 11 años su madre era Zebuda, hija de Padaías, oriunda de Ruma. También este rey hizo lo que ofende al Señor, tal como lo hicieron sus antepasados. Capítulo 24. Durante el reinado de Joacín, lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sometió durante 3 años, al cabo de los cuales Joacín decidió rebelarse. Entonces el Señor envió contra Joacín banda de guerrilleros babilonios, sirios, moabitas y amonitas. Las envió contra Judá para destruir el país, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de sus siervos, los profetas. De hecho, esto sucedió a Judá por orden del Señor para apartar al pueblo de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, incluso por haber derramado sangre inocente con la cual inundó a Jerusalén. Por lo tanto, el Señor no quiso perdonar los demás acontecimientos del reinado de Joacín, y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joacín murió y su hijo Joacín lo sucedió en el trono. El rey de Egipto no volvió a hacer campañas militares fuera de su país, pues el rey de Babilonia se había adueñado de todas sus posesiones desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Nuevo Testamento, Libro de Hechos, capítulo 19, verso 14. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos, y en el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros y en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así que la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén. Pasando por Macedonia y Acaya, decía: después de estar allí, tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. El disturbio en Éfeso. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa,
proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta, además, que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto se enfurecieron y comenzaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesios. Enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y Aristarco, compañero de viaje de Pablo, que era de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una diosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono, como por 2 horas: grande es Artemisa de los Efesios. El secretario del consejo municipal logró calmar a la multitud y dijo: ciudadanos de Éfesos, ¿acaso no sabe todo el mundo que en la ciudad de Éfesos es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemiado contra nuestra diosa. Así que, si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten allí sus acusaciones, unos contra otros. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Dicho esto, despidió la asamblea. Antiguo Testamento, libro de Proverbios, capítulo 15, verso 31. El que atiende la crítica, edificante habitará entre los sabios. El que rechaza la corrección, se despierta a sí mismo. El que la atiende, gana entendimiento. El temor del Señor imparte sabiduría. La humildad precede a la honra, y el hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en las manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Toda la obra del Señor tiene un propósito, hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. El Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es asegurar: no quedarán
impunes, con amor y verdad, se perdona el pecado y con temor del Señor se evita el mal. Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Meditación del día de hoy. Podemos concentrarnos en el libro de Hechos, capítulo 19. Seguramente no era fácil gritar, ni siquiera por unos minutos. ¿Se pueden imaginar, familia hermosa de la fe? Esta gente gritando, grande es Artemisa de los Efesios. ¡Wow! Los ciudadanos en Éfeso se enojaron lo suficiente como para hacerlo por 2 horas. La pelea, el disturbio causado por el ministerio del gran Pablo fue disipado por el secretario del Consejo Municipal, quien fue lo suficientemente sabio como para señalar que Roma no veía con buenos ojos a las multitudes revoltosas. Ahora te pregunto, ¿y qué había detrás de todo esto? ¿Acaso era una profunda convicción religiosa sobre la verdad del culto a Artemisa? El sistema económico de la ciudad dependía del turismo religioso generando por el templo de Artemisa. La predicación de Pablo simplemente, familia, amenazaba la venta de los ídolos. Sin embargo, a través de esta crisis, el Señor cuidó de Pablo y le permitió seguir predicando el mensaje de salvación. Es muy importante que tú en este punto de este capítulo 180, tú puedas meditar qué tienes en tu casa. ¿Tienes dioses? ¿Tienes alguna imagen que idolatres? ¿Tienes algo de palo, algo de madera, algo de una cera? Este es el momento para que tú puedas renunciar a eso, porque este capítulo te deja muy claro que a Dios no le gusta ningún ídolo, ni que le prendas vela ni oración a unos dioses que no sea el Rey de Reyes, Señor de Señores. Espero que les haya quedado claro en este capítulo y ver cómo Pablo se enfrentaba a un pueblo idólatra y cómo también para muchos dañó este negocio, porque muchos de ellos dependían de cualquier dios que hicieran. En este caso era la diosa Cera. Pero tú y yo hoy podemos reconocer que no necesitamos un ídolo, una estatua en casa para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.